Muy bien, siendo las 13:04, arreglaron ese reloj, cosa que me hace muy feliz, porque son las 13:04 con 34 segundos. Y en este preciso instante recibimos en este café, al que hemos denominado Café La República, donde ya están servidos los cafecitos para el señor Santiago Komarlov y para quien habla, y vamos a conversar, como siempre, de lo que sucedió en el programa, pero mucho más, porque Santiago siempre trae una interesante sorpresa. Bueno, lo cierto, Jorge, es que este es un programa de una densidad problemática tremendo. Yo diría que todo el tiempo hemos estado hablando de educación, desde tu editorial hasta el encuentro último que tuvimos con Daniela Volker, autora, ¿no es cierto?, del documental La sombra del comandante, que pronto se podrá ver en los cines de este país. No, ya se vio. Ahora está en HBO Max. Ya apareció en el Claro, cine. ya estuvo en los cines, por eso es interesante y creo que ahora está accesible en plataforma. Sí, eso es cierto. Max, ¿no? Yo creí que pronto se iba a poder ver, pero si ya se vio, valdría la pena que se vuelva a ver. Es espectacular, sí. Es extraordinario. Pero el tema central de tu editorial, decía, hasta el testimonio de esta directora de cine, es la educación. Porque vos en tu editorial planteás un tema que no puede ser postergado, y es si educar está al servicio del poder político, si la educación es una herramienta para la demagogia, o la educación es el instrumento mediante el cual podemos superar la demagogia política, es decir, creando una ciudadanía consciente de sus responsabilidades en la defensa de una república. ¿Qué estamos viendo hoy? Señalabas en tu editorial, la abundancia de demagogia. ¿Qué y cómo discutimos?, te preguntaba. Y discutimos intereses que son corporativos, que son coyunturales, que no apuntan al problema de fondo, que es para qué queremos una ciudadanía educada, si el país está pidiendo formación cívica en el orden científico, tecnológico. ¿Cuál es el programa de desarrollo de la República?, te preguntabas, en el cual corresponde inscribir la educación que debe brindar la universidad. Tenemos un gobierno reduccionista que acentúa el economicismo, y tenemos sectores corporativos que defienden intereses espurios desde hace mucho tiempo. Entre un pasado, decías vos, como el que hemos tenido, y un líder reduccionista como el que se empeña en transformar esto a sablazos, ¿cuál es la posibilidad de que el pensamiento oriente la concepción de la educación? El riesgo de que las retóricas guerreras de un lado y de otro predominen sobre el pensamiento vuelve a aparecer en la reflexión de este educador que es Marcelo Rabosi, doctor en educación, licenciado en economía, un hombre que nos propone pensar la anemia educativa de la Argentina, un país que genera egresados que no responden más que a intereses puramente personales, sin que el país proponga otra cosa que la creación de nuevos espacios universitarios que no tienen una finalidad educativa, sino satisfacer necesidades de intendentes que aspiran a apoderarse más y más de la rentabilidad de esos espacios universitarios. ¿Esto qué es? ¿Qué lugar ocupan, preguntábamos nosotros, en nuestro diálogo con Marcelo Rabosi, los intereses de una nación que aspira a desarrollarse y la posibilidad de que un universitario sea algo más que un hombre que ingresa en las condiciones en que lo hace a una universidad que le pone de manifiesto su pobreza de estudios secundarios, de los niveles de adquisición de conocimientos en los niveles previos a la universidad? Una catástrofe que él ha pintado con un adjetivo: un país empobrecido. Frente a eso, entonces, el testimonio de Daniela Volker, una cineasta que nos viene a mostrar a dónde puede llegar la disociación entre un hombre que ha consagrado su vida al cumplimiento de una tarea burocrática, como la que se llevó adelante en Auschwitz, donde se eliminó más de 1 millón de personas que no pertenecían a la condición humana, los judíos. Tarea que él cumplió con toda eficiencia, como el propio Eichmann. Burócratas que al mismo tiempo han sido padres ejemplares o abuelos que tal vez lo hubieran sido también de haber sido conocidos por sus nietos. Una catástrofe que atraviesa la idea de que el hombre puede ser simultáneamente
un criminal y alguien con posibilidades de ser un ciudadano ejemplar. Qué tremendo, escucharlo, tremendo. Porque es casi imposible de entender. Sí, sí. Yo creo que es una de las cosas, por eso he leído apasionadamente, vos lo has hecho, a Hannah Arendt, porque creo que es una de las condiciones humanas más difíciles de comprender. Esta posibilidad de disociar valores, o por el contrario, de tener que convertir a quien hace monstruosidades en un monstruo. No hay otra manera de entenderlo. Tengo que imaginármelo, que cuando llega a la casa le pega a la mujer, le pega a los hijos, los maltrata. No es así. Y no es así. Ese tipo se bañaba, iba al campo de concentración, quemaba a eso que no eran personas, luego volvía a su casa, se pegaba una ducha y jugaba con sus chicos. Y era un amoroso papá, como dice en el documental la hermana, la hija de Hess. Sería... Que lo defiende, dice, papito era una persona extraordinaria. Sí, o el hijo Papito, que dice, dice, tuvimos una infancia muy feliz. Impresionante. Y yo les creo, ¿sabes? Creo que han tenido una infancia muy feliz, porque los niveles de disociación que este hombre ha impuesto, tanto en su práctica, llamémosla militar, como en el desarrollo de su vida familiar, es uno de los abismos más difíciles de explorar por el entendimiento humano, como bien decís vos. Claro. Yo tengo la impresión de que cuando hablamos de humanismo, estamos tratando de reivindicar la necesidad de que estas disociaciones no proliferen, donde la criminalidad pueda ser entendida como lo que es, y esta disociación, en la medida de lo posible, no siga encontrando ocasión de proliferar, porque el fanatismo contemporáneo sigue promoviéndola. Claro. Sigue promoviéndola. Cuando le preguntan muchas veces a la madre de un muchacho palestino, ¿no es cierto?, que ha sido atendido en hospitales israelíes y bien atendido, ¿cuál es su aspiración máxima? Dice, por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea un mártir. Impresionante, ¿no? No, un mártir, es alguien que muera por la causa. La sacralización de la muerte tiene muchas formas. Una es la indiferencia. Se mata como quien administra. Claro. Se mata como quien administra. Claro. Sí, es muy complicado de entender. Esto tiene derivaciones. A mí me interesó particularmente, Santiago, el documental, más allá de la película Zona de Interés, que es muy linda. Creo que Daniela Volker tenía necesidad de aclarar que la verdadera versión está en el documental, y es muy posible que tenga razón, porque lo otro es una obra de ficción, ¿no? Sí, tal vez no necesariamente porque sea una obra de ficción, sino porque los dilemas más profundos los explora ella, que son los de las relaciones de la víctima con el verdugo. Claro. Mientras que la película te muestra la disociación sin más entre una familia que vive al lado del campo, administrando su vida con alegría, una mujer que tiene un espléndido jardín en Zona de Interés, y no abunda en esto que sí abunda Daniela Volker, que es cara a cara. Vos me lo recordabas el otro día en una conversación. Se miran cara a cara el hijo del verdugo y la víctima. Claro. Que sobrevivió a la masacre de Auschwitz. Los junta, Daniela los junta y los hace hablar. Y hay ahí hay otro parrafito para dedicarle, ¿no? Que es la personalidad de Anita Lasker, la sobreviviente de Auschwitz, que tiene 98 años. Y que tiene una templanza, que también es una cosa extraña. Sí. Le habla a la hija, no sé si te pasó lo mismo, Santiago. Yo tuve la sensación que te hablaba, la hija es una hija traumatizada por la historia de su madre, víctima de Auschwitz. Anita Lasker, que es la víctima, mira la vida con otra templanza. Parece, ella ha venido. La chica parece más inquieta ella que la madre. Bueno, el nieto de este asesino, ¿no es cierto?, que fue Rudolf Höss, dice que su abuelo fue un monstruo. Está trastornado. Los nietos están trastornados. Claro. Y bueno, ¿qué ocurre con la víctima que sobrevive, esta mujer a la que vos te referís?
ella ha venido del infierno y no aspira a la redención de la humanidad, sino a que tengamos una mirada vigilante. Parte de esta idea, debemos vivir combatiendo contra el infierno, pero no tener la convicción de que podemos salir de él de una vez por todas. El hombre entraña sorpresas siniestras. Claro. Dicho sea de paso, vos me lo recordaste, Anita Lascar dice en un momento, y le pregunta la directora del cortometraje, le pregunta, ¿y esto podría volver a suceder? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Mire lo que está pasando. El nunca más es una demanda, es un pedido, es una plegaria, es un acto de lucidez y de vigilancia, no necesariamente una certeza. Claro. No necesariamente. Claro. Si queremos que no vuelva a ocurrir, sepamos que puede ocurrir. Claro. ¿No es cierto? Es un tema apasionante. Bueno, nosotros lo hemos hablado mucho, Santiago. Los dos seguimos mucho esta cuestión. No es para menos, ¿verdad? Porque no se trata solo de la causa judía, no, se trata de la condición humana. Fíjate lo que pasó en la Argentina. Sí, ahí está. En la Argentina pasa exactamente lo mismo. Yo he tenido la oportunidad, Santiago, te lo he contado a vos, de juntar a hijos de desaparecidos, gente que ha sufrido la desaparición durante la dictadura de sus padres, o de su padre o de su madre, y a veces de los dos, con hijos de militares que están condenados, en algunos casos están condenados, en otros con proceso, por haber comandado campos de concentración. Yo vi a esas personas juntas, y es muy parecido a lo que sucede en el cortometraje, porque el hijo del desaparecido tiene que ver en la familia del represor a un monstruo, y el hijo del represor tiene que ver en el hijo desaparecido al hijo de un monstruo. Es la forma que tenemos los humanos de caricaturizar casi el horror. Así es. Bueno, también los hemos visto dialogar. Hemos visto dialogar, porque se produce entonces la otra forma de identificación. Yo, hijo de un militar asesinado por la guerrilla, y yo, hijo de una víctima de la represión brutal del terrorismo de Estado, me comprendo con el otro, porque los dos somos hijos de un mismo horror. Tal cual. Y me parece que, disculpe el exceso de pasión, pero me parece que eso expresa quizás uno de los puntos más elevados de la condición humana. Cuando esas dos personas se pueden sentar a charlar, se pueden sentar a hablar y decir, ¿y a vos qué te pasó? Es decir, me identifico con vos. No te tengo ya en el campo de las antípodas. Yo lo he visto en persona, sí, he sido testigo de este tipo de encuentros. Es emocionante. Yo lo sé, yo también tuve la oportunidad de verlo. Viste que es emocionante. Yo creo que es el momento en el cual ese don tan humano, que es el perdón, no aparece como capacidad de disculpar al otro porque se lo considera inocente o se lo considera culpable. No es que se lo perdona porque uno es víctima y el otro es un verdugo, sino porque uno es el otro. Tal cual. Creo que ahí hay una excepción, que son una minoría, sí, incluso de los que cumplieron las misiones más espantosas. Que quiero aclararlo, porque acá se cometieron crímenes aberrantes en la Argentina. Sí, claro. Pero hay solo una porción pequeña, que creo yo que es patológica, que disfruta haciendo el mal. Tormento. Que disfruta haciendo el mal. Sí. El resto cree que está cumpliendo la misión. Cuando hablábamos de Rudolf Hess, el dirigente, el director del campo de Auschwitz, estábamos hablando de un hombre sin perdón. Sí. Sin perdón, porque llevaba a cabo con deleite una tarea eficaz y próspera para su propio desarrollo militar, porque de hecho él aspiraba a ser reconocido como un hombre eficiente. Sí. Creo que no le ponía mucho amor a la tarea, ¿eh? Creo que él cumplía con su misión, era un asesino eficiente. Yo creo que era un asesino eficiente, de verdad lo creo. Sí. Por lo que he leído y visto, ¿no? De todas maneras, aquí vale la pena también recordar un cuento de Jorge Luis Borges, maravilloso, que narra la historia de un militar de grado alemán, nazi, que fue detenido después de la guerra, condenado a muerte, y en la noche anterior a su ejecución deja una carta
que refleja la convicción profunda de que el mal para él lo representan los enemigos. Claro. Personalmente está persuadido de que él encarna un propósito auténtico, honesto y valioso, ¿no? Esta idea de lo irremediable de esta condición criminal tiene que ser muy tenida en cuenta porque muchas veces es cierta. Increíble, extraordinario. Y claro, Jorge, en la otra punta de todo esto están los hombres y las mujeres que vienen peleando desde hace siglos por considerar al prójimo como alguien indispensable para la constitución de la propia identidad. Hemos hablado el domingo pasado de un humanista del siglo XVIII francés que fue Voltaire. Sí. Hoy vamos a invitar a nuestra mesa a un humanista alemán, del siglo XVIII también, del siglo de Goethe, del siglo de Mozart y del siglo de Kant. Se llama Georg Lichtenberg, físico, maestro y profesor universitario justamente, y uno de los autores más interesantes de la época que nos ayuda a pensar dónde la propia vida puede encontrar sentido si el prójimo se integra a ella como una tarea de acercamiento. Extraordinario, me genera mucha expectativa. ¿Querés que escuchemos un tema y largamos? Vamos, bueno, hagamos eso. Vamos a escuchar un temita. Muy bien, Santiago. Bueno, sí, aquí estamos, te decía, ¿no es cierto?, tratando de presentar a un nuevo gran protagonista del pensamiento abierto, de las ideas liberales, de la vocación crítica y autocrítica del siglo XVIII, con esta convicción, Jorge, que compartimos nosotros, de que el pasado no es solo el escenario de lo superado, es también la posibilidad de encontrar en él fuentes de aprendizaje y de ideas vigentes y de posibilidades de entendimiento de nuestro propio presente. Claro. ¿No es cierto? Y en ese sentido, hoy nuestro invitado es Georg Christoph Lichtenberg, un alemán nacido en el año 1742, que vivió hasta 1799, que nació cerca de Darmstadt, en Alemania, y que provenía de una familia de pastores protestantes. Fíjate vos que fue el hijo 17º. Solo 3 de sus hermanos llegaron a vivir más allá de la primera infancia. Qué impresionante, ¿no? Y la madre sobrevivió a esa cantidad de partos y de preñeces. Vos fíjate qué tiempo, 17 embarazos tuvo esta mujer. Es increíble. Es notable, ¿no? Y además tuvo tiempo él para educarse, gracias a que su padre fue una figura muy, muy ilustrada. Fue un hombre, Georg Lichtenberg, de amplios intereses. Cultivó la literatura, la música, la física, la astronomía, la matemática, igual que su padre. Un hombre versátil, enormemente inquieto y con un sentido del humor, además, notable en sus aforismos. Los aforismos, les contamos a nuestros oyentes, son pequeños enunciados de una idea, de una frase o de dos, contundentes, donde se manifiesta una convicción o una propuesta interpretativa que generalmente revela un grado de crítica y autocrítica notable. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Lichtenberg. La mayor parte de los hombres en el orden del pensamiento no viven de acuerdo a la razón, sino de acuerdo a las ideas de moda. Así empieza este hombre notable para decirnos, señores y señoras, cuidémonos de esta tendencia que es la de creer que las ideas vigentes, simplemente porque son mayoritarias, son las correctas. Bueno, Lichtenberg, que fue, como digo, un notable profesor de física, fue además, curiosamente, un hombre que tuvo una enfermedad de origen raquítico. Yo supongo que también debido a la desnutrición propia de esa preñez tremenda que tuvo su madre. Y no es que, como muchas veces se dice, se cayó de los brazos de su niñera, no. Claro. Él era un hombre físicamente muy disminuido, era deforme, era pequeño y era jorobado, circunstancia que sin duda fue causa de muchos sufrimientos para él, a pesar de sus ingeniosas alusiones a su estatura. Mira el humor que este hombre tenía.
Dice, en mí el corazón está por lo menos un pie más cerca de la cabeza que en los demás hombres debido a mi pequeño tamaño. Entonces, claro, ¿por qué tengo más capacidad de reconocer lo que siento? Porque mis emociones llegan a la cabeza con mucha más rapidez. Es extraordinario. Era notable, ¿no? Realizó estudios de astronomía, de electricidad, de física. Tuvo un sentido visionario del futuro. Escribe en uno de sus aforismos: ¿cuál sería la manera más rápida de copiar cartas para que los ciegos puedan leerlas con los dedos? Mirá vos a dónde llega su capacidad visionaria. En este sentido 1700... se pareció... 1750, 60, 70. Es impresionante. Es una especie de Leonardo da Vinci. Claro. En este sentido, pudo advertir algo notable, y es que el futuro debería proveer soluciones a problemas aún pendientes en la especie. Por ejemplo, reflexiona acerca de esto. Dice, los hombres suelen escribir innúmeros poemas, canciones y textos en elogio de la belleza femenina, pero no se les deja a las mujeres pronunciarse sobre el encanto que en ellas puedan tener los hombres. Fíjate lo interesante que dice. En poesía debemos a los hombres muchas creaciones singulares, originadas todas en la pulsión de reproducción, tales como los ideales femeninos, etc. Es una lástima que las muchachas ardientes no puedan escribir acerca de los jóvenes hermosos, o por lo menos lo que entienden por jóvenes hermosos, como serían capaces de hacerlo si se les tuviera permitido, de modo que la belleza masculina aún no ha sido trazada por las únicas manos que podrían hacerlo en forma adecuada y ardiente. Es muy probable que lo espiritual que un par de ojos embelesados observa en un cuerpo que lo ha atraído, y que en este caso son los ojos de una mujer, puedan descubrir en el encanto masculino algo que hasta ahora solo está reservado a los hombres que hablan de las mujeres. Sí, impresionante. Mira qué libertad de libertad, ¿no? Aquí y se olvida de un texto que yo creo que yo se lo hubiera recordado si hubiera podido conversar con él, que es el Cantar de los Cantares. Ajá. Porque el Cantar de los Cantares es en la Biblia el texto en el cual una mujer habla del encanto que tiene su varón, claro, de todo aquello que a ella le resulta imprescindible. Pero, de modo general, digamos que tiene muchísima razón cuando nos dice esto. Y, ¿sabes qué dice también? ¿Cómo se llamará el psicólogo que nos diga cómo se componen los motivos de nuestras acciones y la naturaleza de nuestros sueños? ¿Cómo se llamará Sigmund Freud? Qué impresionante, ¿no? Qué bárbaro. Se sintió muy atraído Freud por Lichtenberg. Hay que reconocer que lo leyó y lo consideró realmente un predecesor, por lo menos en términos de sus inquietudes, ¿no? Siempre, dice Lichtenberg, prefiero al hombre que escribe de tal forma que pueda llegar a convertirse él en una moda, y no aquel que escribe de conformidad con la moda. Qué bárbaro. Qué libertad, ¿no te parece? Sí, libertad, y además no me puedo imaginar en ese clima de época, que surge un hombre así, con semejante libertad. Con semejante libertad y tan templado como para enfrentar sus dificultades físicas. Fíjate que tuvo dos esposas. Mirá. Dos esposas. Una de ellas, una muchacha muy sencilla, a la que él educó, le enseñó a hablar, a escribir y a leer, y que se casó con él, y que era muy, muy linda mujer, ¿no es cierto?, que solo pudo vivir unos pocos años, pues se murió muy jovencita. Y decime, ¿tiene una obra muy importante? ¿Escrita? Muy importante. Se titula Aforismos. Se la puede encontrar en español, la editó la editorial sudamericana. ¿Sí? Son textos de una gran belleza. Estamos justamente evocándolos nosotros a través de la lectura, ¿no? Fíjate qué interesante. No podemos reconocer nada en el mundo fuera de nosotros mismos y las transformaciones que condicionan nuestra percepción de la realidad. ¡Qué bárbaro! Claro, Kant había ejercido sobre él una gran influencia, pero al mismo tiempo hay en él una conciencia de que es peligroso homologar
la índole de lo real a nuestra manera de concebirlo. Claro. Es siempre prudente decir yo lo veo así y no las cosas son así. Claro. ¿No? Qué bárbaro. Otra idea espléndida de Lichtenberg, Jorge, la invención del lenguaje precedió a la filosofía. Y eso es lo que dificulta la filosofía, especialmente cuando se la quiere hacer entender a otros que no piensan demasiado con libertad. Cuando se expresa, la filosofía necesita valerse de un lenguaje que la precede y la condiciona. Esto es notable. A ver. Esto es notable porque ¿qué nos está diciendo él? La estructura del idioma, gramatical y sintácticamente, sí, sujeto, verbo, predicado, complementos, sí, es una estructura dentro de la cual se despliega el pensamiento filosófico. Pero está atrapada la filosofía dentro de esa estructura. No puede ir más allá de ella, claro, ni puede no valerse de ella para decir lo que quiere. Entonces hay algo que difícilmente la filosofía puede hacer, que es liberarse de las imposiciones sintácticas y gramaticales del lenguaje. Que le impone el lenguaje. Ahí está. Esto pensado por un hombre de la segunda mitad del siglo XVIII en una Alemania que, por otro lado, era todavía una nación muy distinta de las más desarrolladas de Europa. Claro. Fuertemente feudal, fuertemente condicionada por una nobleza parasitaria también, que no aspiraba sino a sostener sus privilegios, pero que de todos modos le habilitó a nuestro Georg Lichtenberg la posibilidad de reconocer ideas que él valoró mucho en los grandes filósofos. Por ejemplo, cuando Kant publica La crítica de la razón pura, sí, obra decisiva en la historia de la filosofía occidental, él dice que hay enormes singularidades en el segundo prólogo de esta obra. Esto parece muy erudito, pero no lo es. ¿Sabe lo que dice el segundo prólogo de La crítica de la razón pura? Entre sus ideas fundamentales, la filosofía no tiene respuestas para los problemas del conocimiento. Respuestas para los problemas del conocimiento los tiene la física de Newton. Lo que tiene la filosofía son preguntas que debemos aprender a soportar porque no tienen respuesta. Qué bárbaro. Preguntas que debemos aprender a soportar, a convivir con ellas. ¿Quién soy? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la libertad? ¿Por qué debo nacer y por qué debo morir? Estas preguntas no tienen respuesta en el sentido no convencional de la palabra. Claro. Piden libertad para pensarlas y imponen la obligación de convivir con ellas. Claro. Y bueno, y así es como Lichtenberg va desarrollando conceptos que me parecen, ¿no?, de una riqueza en cuanto a la capacidad de invitarnos a ser más libres. Quisiera poder desacostumbrarme de todo, poder ver de nuevo, oír de nuevo, sentir de nuevo. La costumbre echa a perder nuestra percepción. La costumbre echa a perder nuestra percepción. No, es fantástico. Es decir, estamos divididos entre la necesidad de habituarnos a ver las cosas con familiaridad, porque sin familiaridad no podríamos vivir. Por supuesto, no podemos estar asombrándonos permanentemente. No podemos. Pero al mismo tiempo la costumbre corroe la capacidad de asombro. Impide que descubramos aquello que necesitamos redescubrir para advertir dónde estamos. Claro. No puede ser que estar vivo sea una cosa natural para todos todo el tiempo. De vez en cuando hay que preguntarse, ¿no? Y advertir el milagro. Sí, interesante lo que decís, ¿no? Lo que dice Lichtenberg, ¿no? Sí. A mí me parece que le debemos a este hombre algo que fue reconocido por Goethe. Goethe fue amigo de él, se trataba con él. Mira. El rey de Inglaterra, Jorge III, sí, lo convocó a Inglaterra para cambiar ideas con él. Y hay que imaginarse a este hombre maltrecho, físicamente apenas esbozado, ¿no es cierto?, desplegando un pensamiento gigantesco, de una estatura tan sagaz, tan honda. Dice, primero debemos creer, tenemos el deber de creer, no podríamos vivir sin creer.
¿no? ¿La creencia qué es? Es una necesidad del sujeto. Tenemos que creer realmente infinidad de cosas fundamentales para después, en todo caso, cuestionarlas. Pero primeramente debemos empezar por creer. Claro. Debemos empezar por creer. Y la creencia entraña, como siempre, posibilidades de discernimiento, pero también de fanatismo, de intolerancia a aquello que de alguna manera contraviene nuestras creencias. Claro. ¿Y cómo es ese equilibrio entre creer y no cometer la torpeza del fanatismo? Yo tengo la impresión que uno de los rasgos de nuestra condición humana más favorables para que se produzca esta posibilidad de ir en la dirección que señalás es el asombro. El asombro. Porque el asombro nos sustrae no solo a la familiaridad con las cosas, sino también a la posibilidad de advertir que se puede ver de otra manera. Pero es soportable eso, porque a veces me pregunto, ¿es soportable? Nosotros hemos hablado muchísimas veces con vos, Santiago, de este tema, ¿no? Del tema del fanatismo, de las creencias, y vemos que se vuelve a repetir. Hoy mismo en la conversación que tuvimos con Daniela Volker, está presente la cuestión de el mal tiene un formato, yo necesito que cumpla ese formato, y el bien tiene un formato y yo necesito que tenga ese formato. Entonces, es como que estamos aferrados a ese tipo de convenios, ¿o no? Yo te diría que es una pugna infinita. Debemos vivir combatiéndonos, como decía Cortázar, en el orden de todo aquello que constituye un dogma, y al mismo tiempo tener la seguridad, la certeza, la conveniente conciencia que nunca terminaremos de derrotar la intolerancia. Claro. Vivir combatiéndola, sin embargo, se justifica porque es una forma de ejercer nuestra libertad. Claro. Nuestra libertad, contra lo que suele creerse, no consistiría en barrer el mal, sino en no dejar de combatirlo. Volvamos al personaje a quien vos recordabas en relación a la documental de Volker, esa mujer que estuvo en el campo, y le preguntan, ¿y usted cree que alguna vez terminaremos con el mal? No, dice, no. Nuestra tarea es vivir de alguna forma combatiéndolo, claro, pero no extraer nuestra expectativa de una redención absoluta. Claro, interesantísimo. Me parece que este pensamiento encierra una ética, que es la ética de la lucha del espíritu crítico contra la intolerancia y el dogmatismo. Claro. Lucha que no tiene sentido si uno cree que puede terminar con el mal. En cambio, tiene sentido si uno quiere afirmar que no se dejará derrotar por el mal. Tal cual. Y creo que también tiene algo de la reflexión personal, ¿no? Bueno, ¿cómo actúo yo frente a eso? Ahí está, eso vos lo has marcado infinidad de veces. Hay una responsabilidad personal indelegable, que es darnos cuenta de que nadie puede pensar por nosotros si queremos participar con responsabilidad en la producción de una convicción, claro, y de una idea. Claro. Mira otro concepto que me parece muy interesante de Lichtenberg. Percibimos las cosas de acuerdo con nuestra sensibilidad. Pero lo que percibimos, si las percibimos de acuerdo con nuestra sensibilidad, no son las cosas en sí mismas, sino aquel aspecto de ellas al que tenemos acceso. Me parece que es muy importante esto, muy importante, porque implica la prudencia de admitir que uno participa del saber sin tener su monopolio. Extraordinario, extraordinario. Bueno, me parece un buen remate, Santiago, para irnos, si estás de acuerdo, a nuestro encuentro con la señora Graciela Fernández Meijide y Pablo Marmorato, porque después viene ¿por qué? Así es, otra gran pregunta. Otra gran pregunta. Y nosotros hacemos un puente con ellos y los dejamos. ¿Cómo no? Vamos. Muy bien, y entonces, Santiago, como siempre, ¿qué hacemos ahora? Y ahora hacemos muy buenas tardes a nuestros amigos Pablo y Graciela. Bienvenidos a nuestra tertulia, donde creo que tenemos la posibilidad de compartir varios temas. Primero, siéntense y tomen algo.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Un buen cafecito. Muy Eso, bien. qué lindo. Muy bien. Ya le estamos levantando la mano al mozo. Bueno, dicho así va a tener miedo él, ¿eh? Si le levantás la mano, sí, si le levantás la mano se va a poner nervioso el mozo. Con la agresión que hay por todos lados. ¿No es cierto? ¿Viste? Dios mío. No, pero Pablo es un hombre educadísimo y justamente sobre educación también queríamos conversar contigo, Graciela, y con vos, Pablo, a raíz de lo que planteó Jorge en su editorial. La marcha que tuvo lugar el miércoles y que llevó a discusiones y enfrentamientos de pobrísima calidad conceptual. Así ¿Verdad, es. Jorge? Sí, tal cual. Sí, Graciela, yo, una de las Dale. cosas, creo que algo lo hemos hablado, una cosa que me impactó fue el debate entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el Sí. vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, el día miércoles. Bueno, que yo tuve la mala idea de verlo completo. Y sí, porque fue una discusión entre dos auditores contables, ¿no? A ver quién me dio la plata, quién no me dio, me diste el registro, buscaste el registro, y no discutimos de la universidad. No discutimos nada de la universidad. Además, le hacen el juego a quien aparentemente no está valorizando el peso de nuestras universidades, más allá de que tienen defectos, seguro. Y algunos de esos defectos son estos dos personajes, ¿eh? Claro. Es que me parece que, bueno, tuvimos una interesante, Santiago, corregime, tuvimos una interesante conversación con Marcelo Rabosi, un educador, un experto. Hemos quedado deslumbrados nosotros con Santiago porque nos parece que la línea argumental, hay cosas que parecen elementales, pero por lo visto no lo son. Por ejemplo, ¿qué estamos discutiendo? La pregunta elemental es: ¿qué estamos discutiendo? Más allá de la plata, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué queremos en un país como el nuestro de la universidad y de la educación? ¿Hay un proyecto de país que permita discernir líneas educativas? ¿Cómo lo ven? Bueno, vos sabés que nosotros, voy a spoilear un poco, Sí, claro. Estamos El adelantando, primero- no espoleando. el primer invitado Sí. fue ministro, en realidad se llama secretario de Educación en Mendoza, Jaime Correa. Sí, un gran intelectual, Esto digámoslo, muy- un gran intelectual, además de haber sido ministro, Sí, ¿no? Además, Sí, tal cual. además, así es. Sí. Hoy justamente hay un artículo sobre Octavio Paz. Y claro, él publica dominicalmente una nota. Sí. Bueno, y les fue bien. Nos fue muy bien, bueno, nos sirvió, fue ilustrativa. Nos quedamos con ganas de hablar, sobre todo con Marcelo Rabosi, nos quedó ganas de hablar, pues nos dio, fue poco el tiempo, es una persona muy, muy formada, nos dio líneas, me parece que dejó líneas, Sí. Santiago, para un debate, ¿no? Muy, muy ricas. Por ejemplo, él hizo referencia al hecho de que en la Argentina el número de abogados que se reciben anualmente supera abrumadoramente el de cualquier otro campo, junto con el de psicólogos. Los psicólogos y los abogados absorben, al parecer, el interés de la vida universitaria por parte de los alumnos. Pero al mismo tiempo, señaló él, que el secundario realmente proyecta hacia la universidad Sí. mediante el egreso alumnos sin formación. Sí, bueno, justamente, había quien decía: sacudís un árbol y te cae un psicólogo en la cabeza. Pero es que son carreras, además, que se pueden hacer mucho por Zoom. Sí. Es fácil, es decir, se facilita eso. Y además parecería que a los únicos que les interesa el tema de la gobernanza Sí.
es precisamente a los abogados. No diría lo mismo al psicólogo. Yo no podría nombrar ningún presidente psicólogo. A mí me parece, Graciela y Santiago, Pablo, me parece que es muy difícil en la Argentina discutir el tema de la universidad o cualquier otro tema, porque no discutimos el proyecto de país que queremos. Bueno. ¿Para qué vamos a discutir la universidad? ¿Para qué queremos? Ni siquiera se puede decir tenemos muchos psicólogos. No. Por la cantidad de locos que tenemos en el país, estaría fenómeno que haya psicólogos. Pero la pregunta es por qué. Claro, pero la pregunta es ¿por qué no tenemos? Claro. ¿Quién decidió? ¿Qué proyecciones hacemos? ¿Cómo estimulamos si necesitamos, no sé, ingenieros nucleares? ¿Quién diseña eso? ¿Quién estimula eso? No, bueno, yo te digo una cosa. El gran problema, sí. Yo viví en Canadá 6 meses, en el año 78, en Montreal, que es Quebec. Sí. Pero todo Canadá, cuando se conformó, que es muy grande, la gente en una elección de participantes que va desde la familia común que manda a sus hijos a la universidad, como a los profesores, etcétera, cada tanto tiempo, y gente del gobierno obviamente, hacen un análisis de qué necesita Canadá. Uh-huh. Y allá la universidad es paga, unas son más baratas, otras son más caras, pero las que tienen más demanda por prestigio son las más caras, la McGill, por ejemplo, de medicina, y tienen cupo. Claro. Bueno, nosotros también, Pablo y Graciela. Vos, Pablo, ibas a decir algo. ¿Por qué no traes tu idea también? No, me sumo con lo siguiente. Gracias, Santiago. Por favor. Que ese es el problema cuando estas discusiones presupuestarias para temas tan sensibles como educación, como salud, que obtura cualquier posibilidad de debate, claro, con todas las aristas ricas que ustedes están mencionando. Lo mismo abro una pequeña línea con respecto también a la salud mental. Uh-huh. A ver, si no dan los números para ahora tomar la decisión por parte del gobierno de cerrar el único hospital de salud mental, Laura Bonaparte, nacional, en una temática tan compleja, y que esa sea la variable, a ver si cierra los números, es una locura. Claro, bueno, esto nos llevó también justamente en el diálogo con Marcelo Rabosi a preguntarle a él acerca de la otra vertiente, porque si por un lado el país necesita técnicos, ingenieros, físicos, ¿no es cierto?, que desarrollen y trabajen en áreas de innovación tecnológica, también le preguntamos por las carreras humanistas, es decir, ¿qué pasa con la enseñanza de la historia? ¿Qué pasa con la enseñanza de las artes? ¿Son o no son imprescindibles para el desarrollo de un país que tenga visión de futuro? Y él nos... ¿Tiene que ver la cultura con nosotros o no? Ese es el tema. Es como que la cultura fuera despreciable y lo que estuviera relacionado con la cultura. Por ejemplo, en el tema CONICET, uh-huh, ¿vale la pena tener investigadores en lectoescritura? Claro. ¿Tiene sentido? Sí, tal cual. Sí, tiene sentido. Por supuesto. No hay duda. La formación que el secundario, según Rabosi nos contaba, le brinda a la mayor parte de los alumnos en los centros educativos que no son privados, sobre todo, es tan deficiente que llegan a la universidad sin recursos para interpretar un texto. 72%, dice Rabosi, de los alumnos de 15 años no logra interpretar los contenidos básicos. Así es. 72%. Entonces vos, bueno, hay muchas cosas para discutir, tenemos apenas unos segunditos. Decirles que nos parece muy importante la discusión la conversación que hemos tenido con Rabosi, y seguramente va a ser complementaria de lo que diga Jaime ahora con ustedes. Es un tema preocupante que cada vez que se aborda estos temas en la Argentina, se los aborda mal. Se los aborda por el lado, como decía Pablo,
cerramos, ponemos el lado de la Pues sí, motosierra del sí. asunto, el costado de la motosierra, y nunca tenemos tiempo para discutir lo que nos interesa, ¿no? Así, lo despreciamos olímpicamente. Tal cual. Y bueno, así también lo hicimos durante todos estos años, ¿no? También hagamos justicia. Hemos creado una cantidad enorme de universidades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que nadie sabe muy bien para qué, pero bueno, ahora están ahí y hay que tratar. Yo tengo para qué algunas, la de Avellaneda, por ejemplo, Sí. para darle trabajo, cosas para hacer a los militantes. Claro, Usted- tal cual. Eso es lo que decía también Rabosi, Al ¿no? servicio Hecho para- del intendente. Exactamente. Del intendente de turno. Así es. Queridos También amigos, es cierto que muchas se vaciaron porque los alumnos estúpidos no son, y como veían que no aprendían, se iban a se van otra a lado. otras, claro. Tal cual. Graciela, Pablo, les deseamos que tengan un gran programa. Nos encontramos Así de nuevo es. el domingo que viene. Muchas Santiago. Un gran abrazo a los dos, Mónica y Jorge. Hasta la próxima. Hasta el domingo que viene. Chao, Mónica. Chao, hasta la próxima.